Bien, en este caso os voy a dar unas indicaciones para que podáis hacer la parte simulada de la actividad segunda de la unidad 3. La actividad primera de la unidad 3 tiene la misma filosofía que esta, lo único que con un circuito mucho más sencillo y con otra función. En este caso, en la segunda actividad de la unidad 3, se supone que hay que montar un circuito que funcione como amplificador de clase B, o AB sería en todo caso, que es este que estamos viendo, y hacer una serie de pruebas y medidas sobre él. También es interesante, por supuesto, hacer la simulación del circuito para comprobar si las medidas que hacemos se corresponden con lo que es esperado y también para ver las propiedades de este dispositivo. Este es el amplificador clase B que tenemos que montar o simular. La entrada es esta. Este dispositivo es la señal que queremos amplificar. La salida es aquí. Cae sobre este componente que es una resistencia de forma genérica que llamamos RL. Y lo que es el amplificador es todo esto que vemos por aquí. Batería, transistor, otro transistor, resistencias R1, R2, R3, R4, condensadores electrolíticos C1, C2 y finalmente una resistencia variable, potenciómetro o como queramos llamar. Todos estos componentes se pueden encontrar en Proteus, en el ISIS para ser más exactos, que es el programa con el que vamos a simular. Yo ya lo tengo simulado, lo tengo construido y simulado, y es este que vemos aquí. Consideraciones a tener en cuenta sobre el circuito. Voy a ampliarlo un poquito. Bueno, en primer lugar, si vemos los componentes que he elegido, aquí está bien, más o menos, ahí. Si vemos los componentes que he elegido, observamos que, lo primero, la batería la he puesto como una celda, esta de aquí, 12 voltios. Las resistencias son resistencias normales y corrientes. La resistencia la he puesto variable, pero en principio sin posibilidad de modificarlo a medida que cambie la simulación. Existen, por supuesto, posibilidades, existen otras resistencias variables que sí puedes cambiar su valor a medida que está simulándose. Y luego los transistores, estos de aquí, BD135 y BD136, son los correspondientes a los BD137 y 138 que pone aquí. Utilizo estos porque Proteus, por lo menos en esta versión que yo tengo, no tiene los modelos de los 137 y 138. Y estos funcionan exactamente igual, con la diferencia de que aguantan menos potencia. Pero como en este caso el tema de la potencia no es un problema, aquí los dejamos. Más detalles a tener en cuenta, los condensadores que he puesto son electrolíticos. Aquí los tenemos. C1 y C2. Y luego por todos lados he puesto varias probes, tanto de corriente como de voltaje. Probes, es decir, terminales para medir corriente o voltaje en los puntos que indico. En la entrada, en la salida, corrientes que circulan por los emisores de los transistores, voltaje de salida, y en la entrada no he puesto voltaje porque, mejor dicho, no es una probe, sino que es directamente el generador. Voltajes en las bases y alguno más que quizás me haya olvidado, pero tantos como he considerado oportuno en cierto momento. El generador he seleccionado este. No se olvidan. Y en cualquier caso, lo que es interesante es ver los parámetros del mismo. Se supone que este amplificador lo vamos a probar para una señal genérica de 1 kHz y amplitud 5 voltios. Entonces, amplitud 5 voltios, 1 milisegundo que se corresponde a 1 kHz y el desfase lo dejo tal cual. Pongo como forma de onda la forma de onda sinusoidal. Bien, hecho esto, ya directamente podremos simular las corrientes y los voltajes de los elementos que hay por aquí. Lo único que, como ya sabéis, puesto que todo esto es variable, está constantemente variando el valor de la entrada,
constantemente las medidas instantáneas que tenemos van cambiando. No podemos, quizás nos es difícil saber quedarnos con un valor intermedio de lo que tenemos. Pero tampoco es el objetivo de esta práctica. Quizás sí que es el objetivo de esta práctica o de esta simulación para el caso de que nosotros digamos voy a quitar esto que es la señal de la entrada y voy a ver cuántos son los voltajes de continuo que circulan por aquí, que son los que hemos llamado siempre voltajes de polarización. Bien. Entonces, dicho esto, lo siguiente que hay que hacer es añadir gráficos de simulación. Yo he añadido dos. El primero de ellos, os lo explico, es un gráfico analógico que se dice. Lo podemos encontrar por aquí. Podemos editar sus propiedades añadiendo lo que se llaman trazas. En estos momentos yo ya tengo añadidas unas cuantas trazas. Para añadir trazas le pongo el nombre a la misma. Por ejemplo, voy a hacer, creo que me dejará, voy a hacer una que sea ganancia de voltaje. Bien, y selecciono. En primer lugar, la primera de las medidas que escojo es la que llamo out. Y la segunda, in. Bien, y ahora la cuestión es que me deje lo que es la expresión dividirla sin que me dé error. Bien, ahora explico un poco más, Lo que hago a continuación para ver que efectivamente funciona esto, simulo gráfico y me imagino que no ha podido con ello, me ha dado un error o en cualquier caso me ha dado algún tipo de valor que se me da de los límites. Bueno, en cualquier caso lo que voy a hacer, ya que hemos hecho esto, voy a quitar esa traza que es la que me está molestando. Para lo cual voy a maximizar la ventana. Con el botón derecho pincho encima de esa traza que no quiero y la borro. Entonces aquí me aparecen los resultados de la simulación anterior. Fijaros que aparentemente de las cuatro posibilidades que tengo, y de in, y out, in y out, solo se me ven dos. Esta línea se corresponde con out, que es la salida, y esta otra se corresponde con in, que es la entrada. Me explico. La primera de mis probes ha sido la señal in, que se corresponde con el voltaje a la entrada del generador. Y la segunda de mis probes, o terminales de medida, lo he puesto yo, es un probe de voltaje, se llama out. Entonces, en este que es mi gráfico, yo tengo in, voltaje de entrada, simultáneamente out, voltaje de salida. Bien, una de las primeras cosas que vemos es que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada, lo cual es muy curioso para ser un amplificador. ¿De acuerdo? De todas formas, la simulación es correcta. Voy a entrar otra vez en lo que es las propiedades del gráfico. Veis que yo he hecho lo siguiente, puesto que yo sé que la frecuencia que tengo en la entrada es 1 kHz, o sea, de periodo 1 milisegundo, y quiero ver con claridad pues por lo menos 2 periodos, pues digo que el análisis me lo haga entre 0 y 2 milisegundos. ¿De acuerdo? A continuación yo puedo añadir aquí todas las trazas, puedo añadir todas las medidas, las gráficas de las medidas que yo tenga disponibles. Ya pongo el nombre que sea y aquí al desplegar me aparece todos los nombres de corrientes y voltajes que puedo medir
que he ido poniendo en el circuito. Incluso me aparece un punto, un voltaje en la resistencia R5 que no me aparecía, pero que es así porque he puesto su nombre y una especie de una etiqueta. Bien. Entonces, más detalles. Cancelo. En este gráfico, para simularlo tengo que poner tiempo de inicio, tiempo de final, añadir las trazas que yo corresponda. Esto me permite hacer operaciones. Por ejemplo, he visto que antes que he puesto B2, B2 otra vez. Bueno, pues aquí lo que me hace es, de las dos medidas que tengo, directamente me hace un gráfico que suma de ambas, si es que yo quisiera hacerlo, que no lo voy a hacer. Pero también puedo poner otras operaciones. Antes he puesto la división, pero la división siempre da muchos problemas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer a continuación para poner en marcha el gráfico? Pues nada, simularlo. Botón derecho, simulación. Hasta que no haga esto, no se simula con la última actualización del circuito que tenemos. ¿Que no quiero verlo? Pues borro. Que quiero partir de cero, borro para no equivocarme. Simulo otra vez y aparece pues lo mismo, evidentemente. ¿Que yo quiero hacer la ventana más pequeña? Restore. Me aparece más pequeña, aquí lo tengo muy ampliado, por eso decís tan pequeña, bueno, es tan pequeña, pero está minimizada. ¿Que quiero maximizarlo? Maximizar. Si lo minimizo hay que tener cuidado, porque en este caso se me queda por yo que sé dónde, aparece justo lo que es la estela en el circuito, y en el circuito lo que tendría que hacer, una de las posibilidades que tengo es botón derecho otra vez y pedir, por ejemplo, que me restaure la ventana. Me pondría el tamaño normal y ya está. Otra simulación que es interesante que hagáis es la simulación de frecuencia. Fijaros que aquí lo tengo, lo tengo en blanco para evitar confusiones. Bien, pues este gráfico es un gráfico que llamamos de frecuencia. En un gráfico de frecuencia, las propiedades que tengo que poner es, primero, qué señal, que tiene que ser la fuerza alterna, voy a tomar como referencia. En este caso, la señal que tomo como referencia es señal IN, que es el voltaje que pongo a la entrada, como ya hemos visto antes. Tengo que decir entre qué frecuencias quiero que me haga un barrido para el voltaje de la entrada, inicio y final, y tengo que decir también cada cuánto quiero que me vaya marcando los valores del eje X. Yo quiero que me marque que cada división corresponda a una década, es decir, que una división a la siguiente sea este valor sea igual al de la frecuencia de aquí multiplicado por 10, este multiplicado por 10, etcétera, etcétera. Y aquí el número de intervalos que yo quiero que me ponga, en cualquier caso. Bien, entonces a continuación, esto de momento lo dejamos, son otras opciones, hacemos OK, ya está editado. Lo que tendría que hacer es añadir trazas. En este caso, yo tengo añadidas aquí arriba, ya las tengo las trazas de salida y de entrada, sin más. Con lo cual voy a hacer, perdón, solo de la de entrada, solo una traza de entrada. Con lo cual lo que voy a hacer es un gráfico del valor del voltaje a la entrada en función de la frecuencia. Es decir, lo que se pretende aquí es, si yo cambio la frecuencia del voltaje a la entrada manteniendo todos los demás parámetros de esa señal iguales, ¿qué pasa con el voltaje de salida? ¿Se me amplificará siempre lo mismo? Bueno, pues entonces hacemos lo que os estoy comentando antes, simular. Y aquí nos aparece, pues un poco lo que esperábamos, bueno, lo que esperaba yo, que a frecuencias bajas el amplificador no funciona bien, y esto es debido a los condensadores que hay. A partir de 100 Hz la amplificación es constante y luego a partir de, en este caso serán unos 70-80 kHz, el amplificador deja de dar la ganancia que daba antes. Y eso es debido a los componentes, especialmente a los transistores que tenemos. Bien, entonces esta es la segunda simulación que hay que hacer con toda seguridad, que es la respuesta en frecuencias. Para terminar, vuelvo otra vez al guión y os comento exactamente en qué apartados tenéis que utilizar las simulaciones que vais a hacer. En la página tercera del guión, donde pone simulación, aquí es donde tienen que aparecer los resultados simulados. Primero hay que construir todo el circuito, poner bien las probes, los generadores, etcétera, etcétera. Y a continuación, dos simulaciones, como las que he hecho yo. Una analógica, está bien que la hagamos para un par de periodos de la señal, y otra en frecuencia.
en la cual la que me interesa que aparezca evidentemente es el voltaje de la salida en función de la frecuencia hasta los 100 kHz que comentábamos. Cuando tengáis las dos gráficas, con la gráfica analógica se pueden completar estos apartados. Voltaje de pico a la entrada y la salida, corriente de pico a la entrada y la salida, y en función de ello, la ganancia de corriente y de potencia haciendo la operación. Esta tabla de aquí, la segunda de las tablas, las ganancias teóricas de voltaje, se puede intentar, como os he comentado, hacer una gráfica que nos la indique, pero lo más razonable es hacer la operación entre estos valores que tenemos aquí, entrada, salida, sin más. Incluís, por supuesto, una gráfica, incluís en vuestro guión una gráfica, una captura de pantalla de la simulación analógica analógica y de la de frecuencia con los datos que consideréis oportunos y explicándolo, por supuesto. Una vez que tengamos simuladas con la gráfica analógica y la gráfica de frecuencia, yo lo que quiero es que veáis que cuando no hay señal en la entrada, o sea, cuando el voltaje del generador de la entrada lo ponemos a 0 voltios, sigue evidentemente circulando corriente por los distintos dispositivos que tenemos. Para lo cual, lo que hay que hacer es, en el circuito, darle voltaje 0 al generador de la entrada y medir de alguna forma la corriente que circula por los transistores, la corriente o los voltajes. Entonces, habrá que medir voltaje entre base y emisor, entre colector y emisor y la corriente que circula por el colector. Esto lo podéis hacer como queráis, en el sentido de que al simular, si habéis puesto probes, terminales de prueba en los puntos apropiados, directamente cuando simuléis os dará el voltaje. Si no, tranquilamente podéis coger y poner, aquí sí, instrumentación virtual, que nos diga el voltaje base emisor, colector emisor de ambos transistores y un amperímetro en serie con el colector de ambos de ellos. Veréis que efectivamente, prácticamente la corriente que circula por los colectores es cero, o debiera serlo, sin señal que tenemos en la entrada, y el voltaje que tenemos entre la base y emisor de ambos transistores supone que rozará o tendría que rozar 0,7 o estar un poco por debajo. En cualquier caso, no superarla. Supone que el circuito solo empieza a funcionar realmente cuando metemos alguna señal en la entrada, pero el transistor, para estar preparado, necesita entre su base y emisor un voltaje de 0,7 voltios. Este apartado que veis a continuación, ignorarlo porque lo utilizamos cuando utilizamos nuestro simulador, que ya pasa la historia. No quiero quitarlo por si acaso tenemos que volver a él, pero bueno, ignorarlo.